Muy buenas, hermanos, amigos. Hoy vamos a la enseñanza de hoy del libro Los Ministerios y el Discipulado en una Iglesia Normal. Hoy vamos a ir a la lección número 9, que habla de la administración de la iglesia. Hombre, este es un tema muy importante porque no hay nada más tremendo que el manejar bienes materiales, dinero. Y cuando una iglesia no tiene una transparencia, una integridad y una correcta administración económica, no solamente cae en descrédito sus líderes, sino que también la iglesia queda mal parada. ¿Cómo debemos administrar los bienes de la iglesia? ¿Cómo debemos trazar la economía eclesiástica? ¿Hasta dónde los ministros o pastores deben meter su mano en asuntos económicos? Bueno, ya hemos hablado del origen del diaconado. Casualmente, eso es lo que da origen a la administración, los problemas económicos, materiales. En la enseñanza cristiana se habla de prioridades. También se habla de que el dinero es raíz de muchos males y nos muestra el peligro de la ambición y cómo debemos manejar los recursos estableciendo prioridades. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Hoy vamos a estudiar o analizar la administración económica en la iglesia. Ponga atención a este tema que hoy traemos en esta lección. Muy buenas, hermanos, amigos. Hoy vamos a la enseñanza de hoy del libro Los Ministerios y el Discipulado en una Iglesia Normal. Hoy vamos a ir a la lección número 9. Listo para la clase de hoy. Del libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia, vamos para la lección número 9. Nuestro tema para hoy es la administración de la iglesia. Cómo manejar y distribuir los recursos económicos de una congregación. Hemos visto el papel de los ministerios o ancianos en la iglesia como la autoridad en la palabra dentro del gobierno local. En las lecciones anteriores analizamos su función. Pues bien, en esta lección vamos a ver lo que tiene que ver con diversos cargos dentro de la congregación en el área de la administración de los recursos materiales, lo práctico y lo social. A esto le llamamos diaconados. El surgimiento del diaconado. La palabra diáconos tiene su raíz en la palabra griega diaconía, cuyo significado etimológico es servir o remediar cualquier necesidad material. Este término se emplea en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Se les nombró para que ellos fueran los administradores y veladores de las necesidades materiales y sociales dentro de la congregación o iglesia. El diaconado no existió hasta el momento en que el número de los discípulos creció enormemente y la afluencia de recursos materiales, bienes y necesidades agobió a la comunidad cristiana, afectando a los apóstoles. Cristo no tuvo diáconos. Judas era el que le llevaba la bolsa. Pues era un grupo pequeño, solo 12. Los problemas eran fáciles de solucionar cuando somos pocos, pero al crecer, las cosas se complican. Después de la ascensión de Jesús, aparece el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, pero hasta este momento todavía no había nacido el diaconado en la iglesia. Este aparece en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Ahí se crea el diaconado. Es entonces que la iglesia era gobernada solo por los apóstoles. Pero la multiplicación y el adoctrinamiento de la multitud, que era ejecutada por los discípulos, hizo que el número de los cristianos fuera tan grande, y no todos eran judíos, sino también habían gentiles y griegos.
Entonces, a la hora de ayudar al necesitado, aparecieron problemas de murmuración y enojo. Por regla general, los gentiles carecían de disciplina respecto al manejo de los recursos y a la hora de pedir algo. No eran como los judíos, que ya habían aprendido por su trasfondo cultural el orden y la disciplina. Incluso, los judíos eran tan legalistas en lo disciplinario que pecaban a veces, razón por la cual aparece un conflicto en la forma de regular el comportamiento de la ayuda de los gentiles y judíos en la problemática de la iglesia local según las necesidades. Los apóstoles tenían que dividirse tanto que descuidaban el aspecto más importante y espiritual, dar la palabra por servir las mesas y atender los problemas sociales o familiares de la iglesia. Por otro lado, la entrega de muchos bienes por parte de los convertidos de mejor posición agravó la problemática. Y como la iglesia era solidaria y comenzó a ayudar a los necesitados, surgió murmuración entre judíos y griegos respecto a la ayuda que se le daban a las viudas y a los necesitados. Y en Hechos capítulo 6, versículo 2, los ancianos convocan a los discípulos para ordenar el problema de la atención material, que significa servir las mesas. Esta comunidad de bienes, la primera conocida en la historia, confrontó su primer dilema, la mala administración en la iglesia, que produjo chisme, abusos, descontentos, pleitos entre judíos y gentiles. Viendo los apóstoles la problemática y comprendiendo que su misión era mayormente la de predicar y enseñar y no la de estar administrando los bienes materiales, empezaron a discernir y a buscar dirección del Espíritu para ver qué hacer. Además, el que los líderes ancianos o apóstoles bregaran con lo material podía poner en tela de juicio su integridad y autoridad, y descuidaban la parte más importante, la oración y la palabra. Fue entonces que los 12 discípulos o los 12 apóstoles tomaron una decisión. Dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir las mesas. Y propusieron a la multitud de los discípulos nombrar a 7 varones que reunieran 3 requisitos esenciales: buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría, para que la asamblea eligiera a personas que administraran los recursos y la asistencia social en la comunidad. Existen situaciones específicas en cierta época y lugar a las cuales los ministerios deben adaptarse y seguir las pautas que el Espíritu les pondrá, ya que no hay un patrón establecido previo para resolver todos los problemas que surjan en la convivencia de la iglesia. Este era un problema práctico, a los cuales el Espíritu tenía que iluminar a los apóstoles para dar una solución apropiada. No podemos hacer una estructura preventiva. Tienen que venir primero los problemas para después buscar las soluciones y afrontarlos. Entonces, como consecuencia de este conflicto administrativo, nace la diaconía. Más tarde, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo establecer diáconos y enumera sus requisitos, según aparece en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Quiero que lo busquen.
Pablo aconseja varias actitudes o cualidades de los diáconos. A, que sean honestos, ya que van a manejar recursos materiales. La honestidad y la integridad era básica, está en el versículo 8. B, sin doblez, que no cambien de opinión, que no cambien de sentir, que no se vendan, firmes en sus decisiones, que no sean volubles o inconstantes en lo que hacen. C, que no sean dados al vino o a vicios, ni tengan ambiciones humanas de posición o de ganancia deshonesta, lo cual le exige que el diácono tiene que ser íntegro, que cumpla lo que diga. D, que sean piadosos y rectos, y después le aclara, con limpia conciencia. Verso 9. E, que sean aprobados por los ministerios y se sometan a prueba un tiempo para ver si reúnen los requisitos para desempeñar su función. Deben saber proceder con los demás y sobre todo tener conocimiento sobre el puesto que van a ocupar y la acción que van a realizar. F, puede haber mujeres diaconisas. Ellas también deben ser honestas, no andar en chisme o en líos ajenos. Deben ser fieles esposas y que sepan tener sus hogares en orden. Estas son las condiciones puestas por Pablo. La función del diaconado dentro de la iglesia. La Biblia no explica cuál era la función de cada diácono, ya que dependía específicamente de las necesidades existentes. Por esta razón, no se habla mucho de la parte estructural o administrativa de este diaconado. No podemos fijar pautas a la forma en que ellos recogían y distribuían las ayudas a través de los diezmos, ofrendas y primicias. Algunos textos parecen arrojar luz sobre el hecho de que cada primer día de la semana traían a la reunión de la iglesia lo que Dios había puesto en su corazón para ayudar a la obra. Pero no hay detalle de cómo ejercían estas ayudas. Sabemos que las ofrendas y los bienes que se traían a la iglesia eran usados para ayudar a las viudas, los huérfanos, los hermanos necesitados, los que sirven al Señor en la iglesia, etc. Pero no tenemos datos de las pautas administrativas internas, tanto para recibir como para ayudar. Por lógica, suponemos que cada diácono realizaba una función específica en la administración. Dios es un Dios de orden. Así lo vemos en la creación, en la organización del pueblo hebreo en el desierto, en la fundación de la iglesia con diferentes ministerios y en la forma en que el Espíritu Santo imparte dones. Si la iglesia es un cuerpo, se supone que hay un orden. Cada diácono debería tener una función específica dentro de la panorámica administrativa de los problemas que hayan en la iglesia. De lo contrario, se duplicarían los esfuerzos y se crearían problemas de relación. Los ministerios no deben intervenir en la recolección de ofrendas y diezmos, así como en la solución de los problemas materiales. Esto le incumbía a los diáconos. Los ministerios o ancianos recibían de la iglesia lo necesario para su trabajo, como dice 1 Corintios 9 del 13 al 16 y Gálatas 6:6, que dice que el que enseña en la palabra comunique en todo lo bueno al que lo instruye, y el obrero es digno de su salario. Y traza las directrices de conducta para los diáconos, que sujeto esto
a las normas establecidas y prefijadas por los ancianos, llevaban a cabo su labor. Pablo reclama que a veces no recibió la ayuda de los hermanos y con sus propias manos tuvo que trabajar para no ser gravoso. Por lo que no es deshonesto que el ministro trabaje secularmente, principalmente cuando la comunidad carece de recursos para ayudarle. Y creo que este tipo de ministros son dignos de doble honor. Bien dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 34, cuando Pablo escribe: entre vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que me están conmigo, estas manos me han servido para servir. En otra versión dice: estas manos me han servido para trabajar. Los ministros deben abstenerse de intervenir en asuntos económicos por varias razones. Cuanto más lejos se mantengan del dinero y de los afanes económicos, mejor es. ¿Por qué? Porque cuando un ministerio recibe directamente dinero de la gente y lo usa como él desea, muchos pueden pensar mal de él y pierde credibilidad y autoridad, lo que origina un mal testimonio de los de afuera, cosa que les afectaría grandemente, como dice Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Y esto es hablando de lo que ejercen el ministerio. Además, de esta forma, pueden ser sobornados o manipulados para consentir el pecado de ciertos hermanos aduladores que, andando mal, se apoyan en el tráfico de influencia para sobornar a los ministros que encubran sus pecados. Todo lo que es del Señor debe traerse al altar. Los diáconos encargados deben procesar estos recursos de acuerdo a un orden establecido. El papel de los ministerios dentro del aspecto económico y social de la iglesia es supervisar y orientar a los diáconos en su función. Fuera de ahí, debe mantener sus manos lejos de todo lo que es dinero y de todo asunto material. Existe el peligro de que el ministro pueda ser engañado por Satanás a través del dinero, del cual Pablo nos advierte el peligro que éste puede causar al siervo de Dios. Hemos dicho en otro estudio que las 3 armas preferidas del diablo para destruir a los ministros son las 3 F. F de fatal, que es fortuna, fama y falda. ¿Qué es sexo? He conocido muchos obreros que sin darse cuenta han puesto sus ojos en el dinero, despertándosele la ambición. Y esto los ha llevado al fracaso en el ministerio, como dice el apóstol San Pablo en Primera de Timoteo 6:8, cuando dice: así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y después afirma en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dentro de la comunidad existe una inmensidad de cosas que debemos de hacer y atender, por lo cual deberíamos encargársela a los diáconos, dándole a cada cual una labor específica según su capacidad. Esto pueda buscar a través de personas capacitadas realizar esas labores que, aunque son pequeñas,
dignifican el cuerpo de Cristo. El servir a los demás, el ayudar a los enfermos, el socorrer a las viudas, el administrar los bienes, etcétera, son parte del amor de Cristo entre los discípulos y en la iglesia. Tanto los diáconos como los que ayudan son ministerios generales que colaboran con los ministerios especiales, pues todos los miembros trabajan en conjunto para realizar en armonía las órdenes que vienen de arriba. Primera de Corintios 12:28. ¿Y qué dice? En la iglesia Dios ha puesto primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercero maestro, y después describe una serie de funciones que existen en la iglesia. En la función del diaconado o de la diaconía tenemos una gama de trabajos que, bien clasificados y distribuidos, ayudarán a una mejor meta en el orden y el quehacer de la iglesia. Debemos combinar la idea apostólica junto con las necesidades específicas que haya en nosotros o en la comunidad. Tenemos actualmente 7 diáconos que establecieron los apóstoles. No porque consideraban importante el simbolismo del 7, sino porque a lo mejor las necesidades creaban 7 ubicaciones dentro de la iglesia apostólica, ya que hay 7 áreas de trabajo que cubrir en la vida de la comunidad. En nuestra iglesia o en nuestras iglesias hay diferentes áreas que atender y debemos nombrar tanto diáconos como área de necesidad tenemos. Por ejemplo, un diácono en tesorería, el cual lleva la contabilidad y registra las ofrendas y diezmos. Esta labor se ejecuta siguiendo un sistema administrativo acorde con las exigencias legales vigentes en el país donde vivimos. El pastor o anciano de asistencia social recibe una cantidad determinada que le podríamos llamar caja chica para resolver cualquier problema menor de ayuda a cualquier necesidad dentro de la comunidad. Los demás gastos se programan según la necesidad por medio de un presupuesto que se hará. Debemos estar listos a dar fe del dinero que recibimos para el Señor, tanto en la congregación como para proyectos, y estar dispuestos a dar informe, porque si andamos en luz, comunión tendremos unos con otros. Con la entrada de la comunidad se resuelve la necesidad de los ministerios, el mantenimiento de las instalaciones, la ayuda a los necesitados, programas de asistencia social, ayuda a los enfermos, equipos de trabajo, proyectos misioneros, etc. Nuestro presupuesto no debe omitir la importancia de las necesidades de los ministerios. Tampoco debe omitir la obra misionera y la necesidad social de nuestra comunidad. Porque según la Biblia, esto era lo más importante en el quehacer de la iglesia primitiva. Otra ubicación dentro del diaconado la tiene el diácono que puede trabajar en el área de visitación. Por ejemplo, hay un diácono para encargado de visitar. Él se encarga, según las órdenes dadas por el maestro de célula o los ancianos, de indagar, visitar y ver la necesidad de los hermanos enfermos, para ver de qué forma la iglesia les puede ayudar. Nosotros podemos ayudar a las personas a través de los ministerios, ya sea orando por los enfermos, como dice Santiago 5:14, o a lo mejor ayudándole materialmente en alguna necesidad que tenga, porque el amor se manifiesta con hechos y no con palabras. Además, es un deber de un equipo de personas encabezado por el diácono de visitación que visite a los nuevos contactos, los nuevos convertidos, los hospitales y otros que deseen recibir la palabra.
o personas que llamen porque tienen problemas, usando para esta labor también no solamente al diácono de visitación, sino a un equipo de trabajo que puede estar con él. Después tenemos además el diácono de extensión. ¿Qué es esto de extensión? Supuestamente la iglesia tiene que extenderse fuera del templo. Actividades evangelísticas que realice fuera del local o fuera del culto general. Este diaconado, con sus ayudantes o equipo de trabajo, preparará y proyectará las actividades de predicación y evangelización en las calles, plazas y lugares públicos, a donde se moverá la congregación para proclamar el evangelio. Es importante entender que no podemos tener la iglesia encerrada en un local a cual le llamamos templo, porque tenemos que salir y programar con estos diáconos un ministerio de proyección evangelística dentro de nuestra comunidad. Últimamente hemos sentido la necesidad de enviar obreros a zonas donde se necesita el evangelio. Y para ello, la iglesia tiene un diaconado de misiones, junto con un proyecto de misión. Se encarga de motivar a los hermanos a tener una visión misionera y recabar fondos y ofrendas que permitan enviar obreros y suplir sus necesidades materiales en las nuevas obras que toda iglesia tiene que establecer. El enviar misioneros debe ser la meta de toda iglesia local, ya que por años hemos necesitado que nos envíen de tierra lejana a misioneros, pero ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo, pues hemos crecido mucho para tener que seguir siendo parásitos cristianos y no producir ministerios que se envíen a campos blancos. Este diaconado de misiones se encargará de programar el sostén misionero junto con los ancianos para levantar nuevas obras, ya sea en provincia o en países. Debemos imitar y ambicionar tener el sistema bíblico similar al de la iglesia de Antioquía, que envió obreros a tierras lejanas. El reto ahora es extender el reino donde no hay evangelio, ya sea en nuestra región, nación o hasta los confines del mundo. Respecto al orden, mantenimiento de los locales, niños y atención en los cultos, vimos la necesidad de crear un diaconado para organizar estos menesteres. Las familias tienen bebés que hay que atender para que escuchen la palabra en el culto y sus padres puedan adorar al Señor libremente. Entonces, tenemos que tener en el edificio no solo limpieza y cuidado, sino recursos para atender tanto a los visitantes como a los niños y hermanos que tienen niños pequeños. Ahí tenemos que crear el diaconado de orden, que puede solucionar muchos problemas en cuanto a infraestructura. Tenemos que llamar la atención en cuanto a tener un control estricto de acta de bautismo, de matrimonio, de decisiones y resoluciones que tomemos en relación a la función de los ministerios, actas de disciplina, acuerdos de los diáconos, actas administrativas, etcétera, etcétera. Todos estos asuntos oficiales de la iglesia tienen que ser atendidos por una persona que funja como un diácono en el área de secretaría. Otra necesidad de nuestra época está en el uso de la literatura e impreso para la enseñanza de los discipulados y la evangelización. Es algo que la iglesia primitiva no tenía, y aunque es una bendición, puede también crear dependencia al
papel escrito y no al maestro o a la vida práctica. También pueden circular material que no sean aptos para nuevos convertidos o libros que confundan a los nuevos convertidos, por lo que debemos de fiscalizar y controlar el material que se use para una enseñanza sana y no una leche adulterada. Para hacer posible esto, debemos nombrar un diácono que controle la literatura o la enseñanza. Él va a vigilar y distribuir el material impreso. Lo importante no es el estudiar muchos temas rápido o leer muchos libros, sino que se viva un tema antes de pasar a otro. Por lo que este diácono vigilará el fin que se le va a dar a la literatura y la va a clasificar junto con los ancianos en leche, vianda y alimento sólido. Para este fin debería de haber un anciano o un ministerio encargado de la enseñanza que trabajara junto con el diácono y el control de la literatura para supervisar. También el anciano debe controlar los libros cristianos que se puedan vender o leer, pues aunque toda literatura cristiana puede ser buena, no toda es edificante. Cuando existan grupos que tengan capacidades musicales, deberá de haber un diácono de alabanza que lleve la música y la adoración con los instrumentos para cuidar y dirigir. Y algo muy importante en la adoración y alabanza, no es lo más importante lo artístico, sino lo sensible y espiritual. La música es muy importante como un complemento del culto, pero no es la esencia del culto. Así que según haya necesidad, tendremos que crear nuevas funciones en el servicio del diaconado según el crecimiento y las necesidades que haya en la iglesia. No debemos dogmatizar las funciones ni de los diáconos ni de los ancianos, pues en el futuro las perspectivas pueden variar. Además, las labores de estos diáconos de servir a la comunidad no se debe limitar solamente a una responsabilidad aislada, pues todos tienen que trabajar en equipo, junto con su maestro, que debe velar y ayudar a sus discípulos en los problemas menores y apoyarles en su trabajo eclesiástico. Todo, de una forma u otra, tenemos que ser diáconos en el sentido de la palabra, o sea, todos somos servidores. Así que el que ayuda en lo material y en lo espiritual desempeña una función de edificación del cuerpo y tenemos que ayudarnos mutuamente. No sabemos los diáconos qué cantidad debemos tener. La cantidad de diáconos puede aumentar o disminuir según las circunstancias que viva la iglesia en su crecimiento y en su visión de proyección social y misionera. Pero una cosa sabemos, cada uno, ubicado en cierta posición, debe realizar una función bajo la coordinación de los ministerios. Y de esta forma, vamos hacia la meta propuesta por Cristo Jesús, que es la perfección. Elección de los diáconos y su autoridad en el cuerpo. Los diáconos son propuestos por los ministerios y aprobados por los discípulos, o sea, la asamblea. Puede darse el caso que en la asamblea se le proporcione una lista de personas con la capacidad para los diversos diaconados, a fin de que la asamblea elija entre ellos a los más aptos o a los que mejor testimonio tienen dentro del contexto bíblico. Por otro lado, se puede elegir a los diáconos por parte de los ministerios y después someterlos a prueba una vez que la iglesia los acepte. Dice 1 Timoteo 3:10
que tenemos que someter a prueba los ministerios. No hay un método claro en cuanto a la elección de los diáconos según la Biblia. Y aunque es cierto que los apóstoles le pidieron a la multitud que los escogiera y nombraron la cantidad, 7 varones, también pusieron las condiciones que tenían que tener para esta capacidad o este trabajo. Así que las pautas y la decisión de la cantidad la pusieron los apóstoles, los ancianos, y el pueblo decidió de acuerdo a ese planteamiento. Los diáconos deben ser seleccionados entre los discípulos por su madurez, de acuerdo a su capacidad, viendo los frutos y de acuerdo a la función que vaya a desempeñar. Sería absurdo poner un diácono en contabilidad que no sabe matemática, o poner una persona en el área de la música que no sabe música. Se debe dar también oportunidades a otros hermanos cada cierto tiempo y hacer cambio, y así evitar crear un monopolio en el diaconado, o sea, un diaconado eterno, porque no hay puesto vitalicio en la iglesia. Hay que darle oportunidad a otros para que ejerzan la función de servicio y así compartir la carga uno con otro dentro del gobierno de la iglesia. Y cada diácono debe tener sus ayudantes. Cuando un hermano o hermana ha sido un buen diácono y se le quiera quitar o desplazar para darle oportunidad a otro, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, como tenemos que crecer, es posible que ese hermano diácono evolucione a un puesto ministerial o a una proyección, pase a una posición superior en su función. Recuerden que Felipe era diácono en Jerusalén y se convirtió en un líder y evangelista en Samaria. Debemos tener ayudantes en el ministerio, personas que se dedican a predicar, a discipular, o personas que pueden ser separados por medio del diaconado para convertirse en ministerio. Volviendo al orden de la palabra, según Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, en la iglesia hay una escala de función dentro de los ministerios generales, o sea, dentro de todo lo que forma la comunidad. Tenemos los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, diáconos, y los que hablan en lengua, los discípulos, la mayoría. Este orden, de abajo a arriba, establece niveles de función en la iglesia, pero no necesariamente tenemos que ser diáconos toda la vida, ya que existen metas superiores en Cristo Jesús, en donde un diácono se puede convertir en un evangelista, en un pastor, en un ministerio dentro o fuera de la iglesia. Lógicamente, si el cuerpo crece hacia arriba, las responsabilidades de los viejos aumentan el crecimiento, lo cual produce cambio dentro de la posición del cuerpo. Pero, ¿cómo se hará esto? ¿Quién lo hará? Creo que estas preguntas no tienen respuesta bíblica, pero todo depende del orden y la estructura del gobierno local, así como la necesidad que va a determinar los cambios y las formas y pautas que debemos seguir en la ubicación de los líderes. Un diácono no es uno que lo hace todo. No es uno que cuida la puerta, recoge la ofrenda, como vulgarmente se cree. No. Tampoco el diácono tiene autoridad espiritual sobre los ministerios. Ellos, los diáconos, no pueden disciplinar ni ejercer presión sobre los pastores. El gobierno espiritual de la iglesia está en los ministerios, a través de la palabra, y por medio de la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, los ministerios pueden llamar a uno o varios diáconos
para que den su opinión o su sentir sobre algún asunto de tipo espiritual. Existen casos en que los diáconos tienen el poder económico, por lo que manejan al pastor como un empleado. Y hay diáconos que si el pastor no se sujeta a sus exigencias, cogen al pastor y le quitan o lo sacan. Porque a lo mejor, si es muy recto el pastor y algún diácono no le cae bien, entonces lo va a eliminar. Hay muchas estructuras en las iglesias donde los diáconos o síndicos, como le llaman algunos concilios, se han convertido en los que mandan en el gobierno de la iglesia local. No tienen ministerio, pero sojuzgan a los ministerios, pues controlan lo material. Y todos saben que el que domina lo material puede dominar lo demás. El que tiene el poder económico también tiene los poderes subyacentes. Así que hay iglesias que si el pastor no hace lo que quieren los diáconos, le cortan la ayuda y a lo mejor se tiene que marchar o morir de hambre. Esto lo he visto en muchas denominaciones, donde el pastor es manipulado por un grupo de síndicos de la iglesia que sin ser ministerio tienen toda la autoridad. Es imposible, por lógica, que aquellos que fueron nombrados por los ministerios puedan ser superiores a esto. El que pone tiene más autoridad que el que es puesto. Lógica. Imagínense que los apóstoles hubieran puesto diáconos para que ayudasen en el servicio y ellos pudieran dedicarse más a lo espiritual y que estos diáconos se reúnan y le digan a los apóstoles: hey, mire usted, déjense de cosas y no ordenen tanto. Si siguen predicando tan fuerte, les quitamos la ayuda y nos buscamos a otros apóstoles. ¿Verdad que esto no cabe en la cabeza? Nunca los hijos podrán o deberán gobernar a sus padres. De lo contrario, se produce lo que llamamos rebeldía y va contra el orden natural y moral establecido. El hecho de que algunas congregaciones solo exista un pastor hace a los diáconos fuertes, porque estos, que son varios, tienen más fuerza en la estructura por su posición en el control del poder económico y porque la mayoría se respaldan a través de un sistema democrático. Es un peligro que un solo hombre ostente todo el poder de la iglesia. En tal caso, tiene lógica que los diáconos puedan ser unos síndicos que tengan el poder de evitar los abusos de autoridad de un pastor absoluto. Pero esto tampoco ni es bíblico ni es correcto. Conclusión. Se necesita un nuevo enfoque de la diversidad de ministerio, de la sujeción de los miembros a su núcleo o célula, de la sumisión apostólica a la palabra y el orden bíblico del diaconado. Si estos principios existen, tanto los diáconos como los ministerios y los discípulos se ayudarán mutuamente para lograr el fin supremo, como enseña Efesios 4:16, que dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que espero que Cristo reine en medio nuestro para que podamos alcanzar las metas propuestas dentro del marco que nos toca vivir en el presente siglo de rebeldía, inserción y apostasía. Dios nos ayude a entender esta enseñanza.
Y termino con el pensamiento de Filipenses 3, 13, 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigamos adelante y tratemos de tener en estos tiempos difíciles una iglesia de acuerdo al patrón bíblico. Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.